Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel y bienvenidos a este segundo video que estoy realizando en un análisis profundo respecto a las críticas y contestaciones y refutaciones que están realizando, en este caso, dos youtubers reconocidos aquí en la plataforma como lo son David Parceriza e Iván Martínez. Ambos hace muchos años hicieron este video para decir que Sitchin prácticamente se inventó, se sacó de la manga o de no sé dónde el planeta Nibiru. Así que quédense hasta el final porque aquí voy a realizar unos estudios interesantes porque no se trata simplemente de contestar a una crítica con otra crítica banal y vacía. Aquí voy a dar argumentos y esto es solo parte de toda una serie de videos que vendrán en consecuencia, porque todo esto no se puede responder absolutamente en un solo video. Ya de por sí este será largo y estoy tratando solo el argumento de Nibiru, así que será interesantísimo. Quédense y espero sus comentarios al final. Entonces, bueno, Nefer, o sea, no es más que probablemente Venus, pero no hay una, digamos, una explicación clara, una prueba fehaciente de que realmente se trate de este macroastro que dice él, que era 5 o 6 veces superior al tamaño de la Tierra y que pasaba por la órbita de Plutón entre Marte y Júpiter. Y que por eso ahí estaba el gran cinturón de asteroides, que eran los restos que dejaba tras los impactos que habría ido teniendo, ¿no? Amén de pues toda esa contradicción que supone que exista vida en un planeta que tiene una órbita tan superelíptica, que tiene que estar sometida a unos contrastes térmicos brutales en relación al alejamiento, acercamiento al Sol. Claro, ya pues lógicamente es normal que la física moderna pues siempre haya puesto en duda y haya criticado bastante la teoría de este señor. Entonces, bueno, podríamos empezar por ahí, pero hay muchas otras cuestiones que, desde luego, Sitchin parece que se lo saca de su chistera mágica. Siempre digo que hay que tener cuidado con los medios de comunicación. Claro, muchas veces se inventan algunas cosas, omiten otras, pero también hay que tener cuidado con ese otro lado del cual creemos que es un lado bueno, el lado de las personas que luchan por la información libre. El señor Sitchin, como estamos viendo, sacó de la manga este planeta porque no está escrito en las escrituras sumerias. Entonces, como ven en esta primera sección, que será la única que analizaré porque tiene varios asuntos que hay que desglosar muy bien, está el hecho de que Parceriza insiste en que Nibiru es Neferu en egipcio, que es un término egipcio que se refiere a Venus. Y por otro lado, dice que ambos dicen que el término Nibiru no aparece en los textos sumerios. Bien, pues hay que darse cuenta que los sumerios en su lengua pura sumeria tenían ya un término para designar a Venus. ¿Cuál era ese término? Era Muldilbat, el cual encerraba el concepto de su comportamiento errático, o sea, esa aparición como estrella matutina o vespertina, la cual también otros pueblos en todo el mundo vieron, comenzando da los nuestros en Mesoamérica. Era observado por los mayas, por los aztecas, por muchos pueblos. Entonces, este movimiento errático de Venus, que a veces aparecía en un lugar y otro del cielo, del firmamento, lo hacía que lo asociaran al concepto de paso, un concepto de cambio, a veces vinculado también a dioses con características de cruce o de dualidad. Entonces, esto está clarísimo. Entonces tenemos Mul, que era un prefijo común en todos los nombres celestes. En el caso de los sumerios, estoy hablando de los sumerios. Aparece en Mulapin, que ya lo he mencionado. En sumerio, el término si tiene el significado de cruzar, atravesar y puede aparecer en contextos de movimiento astronómico. Entonces, en sumerio sería el término si que
significaría cruzar o atravesar en un lenguaje que se refiera a términos astronómicos. Así que ese término sí, que ya existía en Sumer para denominar un atravesamiento o cruce en el ámbito astronómico, se pudo haber perdido en ese paso entre el sumerio y la lengua acádica. Es completamente posible y no se está teniendo esto en cuenta. Y de hecho es muy probable que ciertos términos verbales o funcionales del sumerio como sí, o sea, cruzar y atravesar, se hubieran perdido transformándose o que hubieran sido sustituidos por términos más específicos y sustantivados en el acadio, como por ejemplo nibiru, de everu, que es cruzar. Esto responde a un fenómeno lingüístico y cultural muy documentado, esto no me lo estoy inventando yo, en la transición del uso del sumerio al acadio. Y les voy a explicar por qué. El sumerio es una lengua aglutinante que expresa acciones, trayectos y fenómenos con verbos y partículas. Por ejemplo, si es cruzar, du es caminar y gu es llamar y así sucesivamente. El acadio, en cambio, al ser una lengua semítica flexiva, tiende a nominalizar conceptos. Así que lo que era un verbo funcional en sumerio como sí, podía volverse un nombre fijo o título astronómico en acadio como Nibiru. ¿Es posible? Sí. Existen ejemplos reales y documentados de cómo ciertos verbos o expresiones funcionales del sumerio fueron posteriormente transformados en nombres sustantivos o títulos fijos en acadio, conservando el significado general, pero adaptado al sistema semítico. Entonces, un ejemplo práctico. El término sumerio du, que es un verbo con un significado de ir, caminar, marchar, pasar, que era muy usado en contextos rituales, astronómicos y religiosos. Aparece en frases como ud du a, el día en que se va, por ejemplo, o en títulos como du, la casa del viaje o templo del camino. Pasa a ser en acadio telu. Miren qué diferente de du o edu o de udua pasa a telu, que es un sustantivo con el significado de marcha, trayecto, camino, recorrido. De la raíz alaku, ir, esto en acádico. También aparece mar aliki, hijo del camino, otro término nuevo que no se parece a du para nada. Para describir un viajero o ser celestial errante, se usaba este mar aliki, y se parece un poco a, bueno, pero no vamos a encontrar parecidos sonoros, aunque ya el acadio es semítico, entonces sí se podría encontrar parecidos con algunos términos hebreos, pero no lo voy a hacer porque no tiene nada que ver. O sí. Porque estaba pensando en los Malakim. Mar Aliki, hijo del camino, los Malakim que son mensajeros, pero bien, continuemos. Entonces, para describir un viajero ser celestial errante está Mar Aliki. Entonces vuelvo a encontrar la relación con Malakim, pero bueno, no estamos en eso. Y en contexto astronómico, términos como Derek, en textos posteriores, influenciados por el semítico occidental. Entonces, este significa camino del cielo, ruta de los dioses. Este ya es más reciente, Derek. El paso del verbo al sustantivo fijo es típico del cambio de una lengua aglutinante a una lengua flexiva como el acadio. Esto refuerza la hipótesis de que Nibiru sea una nominalización posterior de un concepto dinámico sumerio que podría haber estado expresado verbalmente en su lengua original como si o du. Esto es totalmente posible.
No estoy diciendo que haya sido así, pero tiene mucha lógica y es posible y ya ha sucedido. En esa transición, en ese pasaje de una lengua a otra, pues hay cambios. A medida que los acadios y babilonios desarrollaron una astronomía más sistemática, necesitaban nombres fijos para fenómenos celestes. Así nació el uso de términos, por ejemplo, como Nibiru, para designar el punto del cruce o planeta guía o estrella de transición, que quizás antes se describía simplemente con un verbo como sí. En los textos del Mulapim, que son babilónicos, pero que recogen tradición sumeria, muchos términos sumerios son reinterpretados o reemplazados por nombres nuevos. Entonces, esto no tiene nada de raro y es muy posible que haya sucedido. Algunos términos sumerios no se encuentran más en época tardía porque simplemente ya no eran comprensibles o se consideraban arcaicos y fueron reemplazados por equivalentes acadios más sistemáticos. Es posible y coherente desde lo lingüístico y desde lo histórico que un término como sí, cruzar, haya sido reemplazado o reinterpretado por el término acadio nibiru, especialmente cuando este último cristaliza un concepto que antes era dinámico o verbal en sumerio. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿Sitchin se inventó el término Nibiru? Y yo vuelvo a responder, no. Ya vimos por qué es probable, por qué posiblemente no aparece Nibiru así explícitamente como Nibiru en las tablas sumerias, aunque el concepto de cruce y astros que se mueven y cruzan el cielo en la astronomía sumeria ya existía como sí o como du. Pero Zecharia Sitchin no inventó el término Nibiru, a pesar de que ellos todo el tiempo están diciendo que se lo sacó de no sé dónde. El término Nibiru sí aparece en tablillas acadias y babilónicas, especialmente en el Enuma Elish, que estamos hablando ya de la época babilónica, donde Marduk, y esto está así escrito, hablo comillas, establece Nibiru en los cielos, cierro comillas. En textos astronómicos como el Mulapim, del cual ya les había hablado, donde Nibiru es a veces asociado a Júpiter, Mercurio o incluso a una estrella a punto de cruce, aparecía efectivamente. Por tanto, decir que se lo sacó de la manga es totalmente falso. Lo que sí hizo Sitchin fue proponer una interpretación propia. ¿Qué propuso él? Que Nibiru era un planeta exterior de nuestro sistema y el hogar de los Anunnaki. Y ya vamos a revisar esa posibilidad, porque estamos hablando de una hipótesis de Sitchin. Entonces es una hipótesis, no una mentira. Yo no sé por qué no saben diferenciar una mentira de una hipótesis. Sitchin entonces estableció una correlación entre el significado de cruce y una órbita planetaria elíptica, pero todo esto él llegó a eso por un proceso, eso no fue que se lo sacó de la manga. Eso se llama hipótesis, como les digo, no invención, y como tal debe ser evaluada, no descartada sin análisis serio. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí, un análisis serio. Los críticos más agresivos de Sitchin suelen decir que él dijo que los sumerios hablaban de Nibiru, pero en sumerio no aparece ese término y ya acabamos de ver posiblemente por qué sucedió esto. Pero se está ignorando un aspecto clave que es la transición del sumerio al acadio, como ya les mostré, que no fue literal ni perfecta, porque tengamos esto en cuenta, queridos amigos. Ya se van a ir dando cuenta aquí en el canal, les voy a ir mostrando cuán difícil ha sido ese proceso de traducción del sumerio, la transición del sumerio al acadio, comprender los términos y qué querían decir los sumerios con lo que escribían. Eso ha sido motivo de debates de sumerólogos, asiriólogos, orientalistas, de gente muy especializada y un debate bastante fuerte que todavía no nadie ha dado la última palabra respecto a muchos términos.
En Acadio fue sustantivado Nibiru como cruce. Entonces, esto fue lo que probablemente sucedió. Sitchin además nunca afirmó que el término exacto Nibiru aparezca en tablillas sumerias puras. Él no dijo eso, sino que el conocimiento del planeta y su función ya estaba allí de manera implícita, como lo vimos. Ya existía ese concepto de un astro de cruce como vimos en sí o do, obviamente usado en un contexto astronómico. Así que pues decir que él se lo sacó de la manga es realmente deshonesto. Existen hipótesis científicas astrobiológicas y astrofísicas que han explorado la posibilidad de que un planeta con una órbita extremadamente alargada y muy extensa como la que propone Sitchin para Nibiru pueda albergar vida, porque de su existencia ya prácticamente hay casi la certeza de que existen, si no la certeza. Aunque no los veamos, ya saben que están estos exoplanetas fuera de nuestro sistema. Hay planetas enormes, pero el problema y la cuestión es, ¿podrían albergar vida? ¿Y qué condiciones se tendrían que dar para que esa vida fuera posible? Esto es interesante para que lo analicemos. Aunque estas ideas no forman parte de un consenso científico, o sea, no todos están de acuerdo, no han sido totalmente descartadas y en algunos casos han servido de base para explorar exoplanetas con condiciones similares a las que proponía Sitchin con Nibiru. Entonces, mi pregunta es, ¿podría existir un planeta con órbita de miles de años? La respuesta es sí. Los astrofísicos reconocen que existen órbitas extremadamente elípticas en el sistema solar y más allá. De hecho, se han propuesto planetas como el planeta 9 o Planet 9, con una órbita de entre 10.000 y 20.000 años, ubicado más allá del cinturón de Kuiper. Científicos como Konstantin Batyin, astrofísico teórico en el California Institute of Technology de Caltech, especializado en dinámica planetaria y formación de sistemas planetarios, y Michael A. Brown, astrónomo también en Caltech, conocido por haber sido uno de los descubridores de Eris, el planeta enano que condujo a la reclasificación de Plutón. No sé si ustedes sabían, y esto es muy curioso porque a Brown lo apodaron el hombre que mató a Plutón, porque gracias a él, al descubrir Eris, Plutón fue reclasificado como planeta enano, al igual que Eris, y eso pues no nos gustó a muchos. Y bueno, este episodio resaltó lo poco estable que en realidad puede ser la clasificación científica, porque hay criterios y estos criterios pueden cambiar con los nuevos descubrimientos, especialmente cuando aparecen nuevos datos. Entonces miren que la ciencia pues también tiene que ir cambiando según los descubrimientos. De hecho, algunos astrónomos todavía defienden a Plutón como planeta, como por ejemplo Alan Stern. Entonces, y él es el líder de la misión de New Horizons. Así que pues miren que no están ni siquiera todos de acuerdo con esto. Pero en fin, estos dos científicos publicaron en el 2016 un artículo titulado Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System. En el Astronomical Journal publicaron este artículo en el cual realizan un estudio donde proponen la existencia de un planeta con masa similar a Neptuno, es decir, de 5 a 10 veces la masa terrestre, con una órbita elíptica muy lejana. La distancia del perihelio sería de 200 a 300 unidades astronómicas. Para explicar la extraña agrupación de órbitas de varios objetos del cinturón de Kuiper, porque ellos ven los efectos que produce el pasaje de este monstruo y ellos van entendiendo qué podría ser. Por ejemplo, Sedna y 2012 BP-113, para explicar la extraña agrupación de órbitas de varios objetos del cinturón de Kuiper, como Sedna y 2012
BP-113. En el caso del hipotético planeta Nibiru de Sitchin, por ejemplo, él no nos da un número exacto de la distancia del perihelio, pero se deduce que debe estar mucho más allá del cinturón de Kuiper y de Plutón. Algunos han estimado que podría ser del orden de 200 a 500 unidades astronómicas o incluso más, basándose en su ciclo de 3600 años. Esto en el caso de Nibiru. Entonces, la diferencia entre ambos planetas, o sea, el hipotético Nibiru e el hipotético planeta 9, sería de 373 unidades astronómicas, lo cual equivaldría a unos 55,8 mil millones de kilómetros. Esto significa que el hipotético planeta 9 propuesto por los científicos estaría mucho más lejos, inclusive, que Nibiru por las coordenadas que él dio aproximadas. Entonces, volviendo a Nibiru, este está a unos 300 unidades astronómicas, lo cual significa que está 300 veces más lejos del Sol que la Tierra. O sea, a unos 44,879 millones de kilómetros. A esa distancia, la luz solar es casi imperceptible y las temperaturas son extremadamente bajas, lo que refuerza la idea de un planeta oscuro, frío, quizás con vida subterránea o adaptada. Nibiru, estamos hablando de Nibiru. Ahora, vamos a ver las posibilidades de que un planeta de trayectoria tan extrema como la que describe Sitchin pueda ser habitado por vida y además por vida inteligente. En la escala de Kardashev, una clasificación propuesta por el astrofísico ruso Nikolai Kardashev en 1964, se mide el nivel de desarrollo tecnológico de una civilización según la cantidad de energía que es capaz de utilizar, porque ese es el gran problema de una civilización avanzada y ese es el problema inmenso que tiene la humanidad ahora, tanto que están tratando varias potencias del mundo de realizar su sol artificial. Y eso es real, lo están tratando de hacer para resolver. Entonces veamos en esta tablilla vemos que está el tipo de civilización, tipo 1, 2 y 3. Entonces, en el tipo 1, la capacidad energética que lograría una civilización de tipo 1 sería que podría controlar toda la energía de su planeta. ¿Qué fuente de energía tendría? Por ejemplo, usaría el clima, los terremotos, seguramente como fuente de energía, geotermia, la geotermia y toda la superficie. De ahí extraería su energía. Y el ejemplo hipotético de esto sería una civilización terrestre futurista, o sea que se podría lograr aquí en nuestra Tierra. Una civilización de tipo 2 controlaría toda la energía de su estrella que sería el Sol de su sistema. ¿Cómo lo haría? Mediante esferas Dyson o tecnología similar. Entonces hay un sistema ya que, por ejemplo, en nuestro conocimiento sería, en este caso, las esferas Dyson, por ejemplo. Y esta sería una civilización estelar. Y luego está la de tipo 3, que sería la más avanzada. Esta controlaría la energía de toda su galaxia. ¿Y cómo lo haría? Mediante estrellas múltiples, núcleos galácticos, agujeros negros. O sea, se serviría de lo que hay. Podría usar energía galáctica de algún modo, porque todo está lleno de energía. El universo tiene fuentes de energía. Lo que pasa es que nosotros, con nuestra pobreza tecnológica, no podemos aprovechar ni siquiera la energía interna en la Tierra. Pónganse ustedes a pensar toda la energía que tenemos en el mar. Hay un potencial enorme. No sabemos usar la energía de los terremotos, de los volcanes, pero hemos descubierto la energía nuclear y en eso estamos. Entonces, esta última civilización sería una civilización galáctica, porque ya alcanzaría un nivel altísimo. Así que teóricamente, mi pregunta es,
Teóricamente los Anunnaki podrían sobrevivir en Nibiru si fuera un planeta oscuro, sin sol cercano. La respuesta es teóricamente sí. En el caso de que fueran al menos una civilización de tipo 1 y 2, tendrían que controlar la energía geotérmica de su planeta como en lunas de Júpiter o Saturno. ¿Por qué? Porque las lunas como Europa, que son que es de Júpiter, y Encélado y Titán, que son de Saturno, están muy lejos del Sol y están en regiones donde la luz solar es muy débil, por eso lo ponemos de ejemplo, y sin embargo los científicos creen que podrían albergar vida. ¿Y cómo es posible? Bueno, aunque estas lunas están frías en la superficie, tienen un calor interno gracias a dos fuentes principales, el calor geotérmico natural, como les mencionaba en la tablilla, generado por la desintegración de elementos radioactivos dentro de su núcleo, como uranio o torio. Igual que en la Tierra, ese calor puede mantener agua líquida bajo la superficie. También calor por fuerzas de marea, por ejemplo, en el caso que estén los mares. ¿Es posible entonces el calor interno sin depender del sol? Sí. Y esto es crucial. El calor interno de un planeta o luna no depende de su distancia al Sol, sino de procesos internos que ocurren en su núcleo. ¿Qué fuentes de energía podría mantener caliente a Nibiru, por ejemplo? Porque estamos hablando de Nibiru. La desintegración radiactiva, por ejemplo. Elementos como uranio, como les decía, torio y potasio, se desintegran lentamente en el núcleo del planeta, generando calor durante miles de millones de años. Este proceso ocurre en la Tierra y también en Encélado y Europa, las lunas, sin importar su distancia al Sol. Esto es independiente. Si Nibiru tiene un núcleo activo y materiales radiactivos suficientes, puede conservar calor interno, aunque esté a 600 o 1000 unidades astronómicas del Sol. El tamaño sí importa, amigos. Cuanto más grande es un planeta, más lento se enfría. Así que planetas gigantes como Júpiter y Saturno todavía emiten más calor del que reciben del Sol. Si Nibiru es del tamaño de Neptuno o Júpiter, como sugiere Sitchin, podría tener una fuente de calor interna duradera. Si Nibiru tiene una atmósfera densa con gases como metano, amoníaco o gas carbónico, puede retener el calor interno también y generar un microclima subterráneo o interno. Algo similar ocurre en Titán, que mantiene fenómenos meteorológicos pese a estar en la helada órbita de Saturno. La posibilidad de que Nibiru tenga una atmósfera densa que retenga calor plantea otra duda clave. Y ya se la están haciendo ustedes esta pregunta. ¿Sería esa atmósfera respirable para seres como los Anunnaki? ¿O por lo contrario vivirían bajo tierra o quizás protegidos con tecnología? Pues si Nibiru está muy lejos del Sol, su atmósfera tendría que retener calor de forma eficiente, como ocurre en planetas lejanos y fríos, pero ya vimos que es posible vivir debajo de la superficie, internamente. Pero miremos, es probable que este Nibiru también pueda contener estos gases como el metano, como el amoníaco. El metano es muy buen gas invernadero. Pero el problema es que es tóxico para humanos y respiración aeróbica. Entonces ya vamos viendo que si tienen nuestro sistema em, pulmonar, respiratorio, pues no es posible. Amoníaco, por ejemplo, retiene el calor, posible disolvente alternativo, pero es altamente tóxico para humanos. Si fuera dióxido de carbono, retiene efectivamente el calor con el efecto invernadero, pero no es respirable en altas concentraciones. El nitrógeno, por ejemplo, es común en atmósferas planetarias, es neutro, pero no es útil si no hay oxígeno.
Y el ozono, azufre, compuestos exóticos son posibles según la química del planeta, pero es altamente tóxico para humanos. Entonces, en resumen, amigos, una atmósfera así retendría el calor, pero sería letal, por ejemplo, para nosotros. Pero para los Anunnaki lo era, pues depende, porque si ellos evolucionaron en Nibiru, puede ser que su biología esté adaptada a respirar estos gases, como el metano o el amoníaco y otras mezclas bastante exóticas. Esto se ha propuesto incluso en astrobiología real. Y digo real porque se asume que Nibiru no es real. Entonces, por eso digo, en astrobiología real, por ejemplo, hay vida basada en química diferente a la del oxígeno, como Titán, por ejemplo. En Titán podría haber vida que respire metano líquido. Esto implicaría una biología radicalmente distinta a la humana, seguramente, pero coherente con un planeta extremo. Aquí mismo en la Tierra hay climas extremos, condiciones extremas y hay formas de vida muy raras, pero las hay. Pero entonces, si los Anunnaki son parecidos a nosotros, al menos fisionómicamente, como en muchas descripciones antiguas que vemos, y también como lo han hipotizado varios estudiosos independientes, entonces su planeta no tendría una atmósfera respirable para ellos. Necesitarían vivir en lugares, hábitats sellados con atmósfera controlada, como lo tendremos que hacer nosotros en futuro cuando iremos a Marte, a la Luna, etcétera, etcétera. Así que esto no es ciencia ficción, queridos amigos. Esta gente, estos individuos, no sé cómo llegaron ahí, no sé cómo, tal vez ese planeta no era así, algo pasó y hay que ver bien esta historia, pero si están ahí, tienen que vivir en ambientes cerrados, podrían vivir bajo tierra, donde es más fácil mantener una temperatura, una presión y una atmósfera también artificial. Podrían usar máscaras si tienen que ir a la superficie, trajes o cascos al salir al exterior como nosotros en Marte o la Luna. Tal cual. Esto encaja bien con la idea de que Nibiru no es completamente habitable en la superficie, pero sí internamente o tecnológicamente se puede adaptar. Recordemos que bajo tierra hay protección térmica y hay una climática natural. Se puede mantener atmósfera reciclada también, una presión estable. Se puede realizar agricultura bajo techo. Civilizaciones avanzadas podrían haber desarrollado ciudades subterráneas autosuficientes, como muchos han propuesto incluso para colonias humanas en Marte y como tendríamos que hacer nosotros en caso de un desastre, por ejemplo. Incluso algunos autores alternativos, entre comillas, incluido Sitchin indirectamente, han sugerido que los Anunnaki construyeron túneles y estructuras bajo la Tierra. Recordemos Derinkuyu y tantas ciudades, cientos o miles de ciudades bajo la tierra. ¿Por qué? ¿Quién las hizo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y esto, algo ya hemos visto de esto. También Max Caranzano ha hablado muchísimo al respecto, porque eran ciudades acondicionadas para que vivieran miles de personas y por mucho tiempo. Entonces, todas estas construcciones de ciudades subterráneas, algunos han propuesto que los Anunnaki las hicieron cuando vinieron porque ellos estaban acostumbrados a vivir así en su planeta. Son hipótesis, amigos. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase del video porque se habla de la atmósfera de Nibiru y la cuestión del oro. Entonces, ¿es probable que un planeta como Nibiru tenga atmósfera? Sí, es posible, pero no está garantizado, porque para que un planeta retenga una atmósfera por largos periodos se necesita que haya una gravedad suficientemente fuerte para evitar que los gases se escapen al espacio. Pero bueno, estamos hablando de un planeta
hiper mega grande. Se necesita sobre todo de un campo magnético para proteger la atmósfera del viento solar. También de actividad geológica o volcánica para reponer gases atmosféricos y o de baja temperatura o presión adecuada para mantener gases condensados. Si Nibiru está muy lejos del Sol, los gases podrían congelarse o dispersarse si el planeta no tiene mecanismos de retención. Pero si es un planeta grande, tipo Neptuno o mayor aún, entonces sí puede conservar una atmósfera estable, aunque muy distinta a la terrestre, obviamente. Entonces, si nosotros partimos de la hipótesis de Sitchin, según la cual los Anunnaki extrajeron el oro de la Tierra para reparar la atmósfera de Nibiru, es legítimo preguntarse, ¿qué pudo haber dañado esa atmósfera originalmente? En su recorrido de 3.600 años, Nibiru pasaría buena parte de tiempo lejos del Sol, y ahí la radiación solar sería muy débil. Las partículas atmosféricas podrían congelarse o disiparse. Esto podría causar un adelgazamiento progresivo de la atmósfera exterior. Lejos del Sol, el planeta estaría más expuesto, por ejemplo, a rayos cósmicos galácticos y al viento interestelar. Si Nibiru no tiene un campo magnético fuerte, su atmósfera puede ser erosionada lentamente. Si aceptamos la hipótesis de Zecharia Sitchin de que los Anunnaki vinieron a buscar oro para reparar la atmósfera de Nibiru, entonces podríamos inferir cuál fue el tipo de daño atmosférico que ellos trataban de corregir, porque si analizamos para qué sirve el oro en contextos tecnológicos y científicos actualmente, podemos llegar a comprender. Entonces, ¿qué función tendría el oro, por ejemplo, en una atmósfera planetaria? El oro tiene propiedades físicas excepcionales y eso ya lo hemos ido viendo aquí en el canal. Por ejemplo, es altamente reflectante al infrarrojo, cosa que reduciría la pérdida de calor, por ejemplo, en el caso de Nibiru. Tiene alta resistencia a la corrosión. Eso ayudaría a tener estabilidad en ambientes extremos, capacidad para formar partículas finas o capas delgadas, lo cual facilitaría una dispersión en la atmósfera como un nanoescudo. Está la ventaja que no reacciona con gases, o sea, no contamina ni degrada atmósferas artificiales. Y fíjense bien que yo ya lo he dicho aquí en el canal que la NASA y la ESA y otras agencias ya usaron oro, por ejemplo, en visores de astronautas, satélites y sondas para proteger contra la radiación solar y pérdida térmica. Ese uso ya lo están haciendo en la carrera espacial. Entonces, ¿cuál podría haber sido el daño? Pudo haber sufrido Nibiru una pérdida de calor y por lo tanto, un enfriamiento progresivo del planeta. Y si el oro sirve como un escudo infrarrojo, entonces el daño más probable sería un enfriamiento excesivo de la atmósfera de Nibiru, como ya vimos, debido a esa pérdida de calor interno durante sus largos periodos lejanos del Sol. La dispersión o debilitamiento de la atmósfera superior, una posible exposición a vientos interestelares o rayos cósmicos. Eso se parece mucho al caso de Marte, porque al parecer eso fue lo que sucedió en Marte, cuya atmósfera se volvió tan tenue, se debilitó tanto que ya no puede retener el calor y su temperatura promedio es de menos 63 grados centígrados. Aunque en el pasado tuvo agua líquida, ahí está la historia de Marte, aunque Marte no está tan alejado del Sol. Entonces, al crear una capa de partículas de oro en la atmósfera alta, los Anunnaki pudieron haber reflejado radiación infrarroja hacia el exterior, conservando el calor. También pudieron proteger la atmósfera de la erosión por el viento solar o cósmico y estabilizaron el clima de un planeta que está lejísimos de cualquier sol. Esto es análogamente similar a una esfera Dyson, como ya les había dicho, parcial atmosférica, que es una solución energética para un mundo
de clima extremo. Entonces, en resumen, seguramente el daño en Nibiru era térmico, no era oxígeno ni presión el problema, sino más bien un problema de temperatura del planeta. Y el oro actuaría como un reflector infrarrojo. Entonces es probable que Nibiru sufría de pérdida de calor durante sus órbitas lejanas y era urgente crear ese escudo para retener energía interna y proteger la atmósfera exterior. Muy seguramente la atmósfera de Nibiru entonces estaba en peligro de disipación o congelamiento. Así que necesitaba una solución urgente y duradera. Entonces, queridos amigos, como ven, estas hipótesis que yo acabo de realizar, las personas de la ciencia o los críticos de Sitchin no se van a poner a hacerlo porque sería abrir una posibilidad de que Sitchin pudiera tener razón en algo. ¿Qué sucede aquí? Ya vimos lo del término Nibiru, ya vimos qué pudo haber sucedido porque no estaba en las tablillas sumerias originales. Además, tengan en cuenta que no se han encontrado todas las tablillas sumerias, pero bueno, digamos que no existía en sumerio, pero sí había, ya existía el concepto, ya existían términos que señalaban ese concepto del cruce, de ese desplazamiento cosmológico. Vimos el pasaje al Acadio, vimos toda esa transformación hasta Babilonia, lo que pudo haber sucedido con los términos y pues hicimos una mirada rápida a una hipótesis acerca de la existencia de Nibiru con sus habitantes Anunnaki. La historia de Nibiru en sí, de los Anunnaki habitando el planeta, no está en las tablillas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente Sitchin empezó a construir esta historia a partir de lo que iba encontrando. Él encontró que había ahí algo que indicaba un suceso astronómico, el cual él después dedujo pudiera ser un planeta. Y empezó a estudiar la historia antigua, empezó a estudiar los textos antiguos, vio que había unos individuos llamados Anunnaki que venían de afuera. Entonces él fue uniendo puntos. Él fue uniendo puntos. Lo que pasa es que la ceguera de muchas personas no va más allá de su nariz. Entonces exigen que Nibiru esté escrito en una tablilla para poder entender qué pudo haber pasado. Y si seguimos con esa actitud, no vamos a llegar a ningún lado. Yo pienso que Sitchin tenía una mente muy grande para su época, no fue entendido y no es entendido aún, porque él sí estudió muchísimo la lengua sumeria, las lenguas orientales. Y ya más adelante iré trayendo más análisis, porque aquí yo no quiero dar mis opiniones vacías y sueltas, sino traerles pruebas. Y eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Todo lo voy a argumentar. Pero aquí, como digamos, como palabras finales, como reflexión, simplemente yo les puedo decir que Sitchin él tendió puentes de un punto lejano a otro donde él veía esos vacíos que nadie llena porque pues no quieren perder su prestigio, no quieren que les digan mentirosos. Sitchin unió esos puntos con puentes. Él unió ciertos conceptos, palabras y posibilidades. ¿Por qué les digo esto? Simplemente la historia del oro ya dice mucho. El oro en la antigüedad, les he dicho miles de veces, no servía para nada, era algo inútil y se supone que solo por su belleza llegó a ser la moneda de cambio más importante en todo el mundo y aún lo es. Es totalmente ambicionado por todos, deseado por todos. Está la fiebre del oro. Eso no tiene ninguna explicación real a menos que, por ejemplo, se siga el rastro de los dioses, de esos llamados dioses que venían aquí. La minería es importantísima en los sumerios. Desde los inicios de la civilización, ellos hablan de los sagros, del Monte Kur, donde estaban todos los minerales. ¿Para qué hicieron a la humanidad según el Génesis, entre comillas? Sumerio. ¿Para qué lo hicieron? ¿Para trabajar dónde? En minas, para trabajar. Bueno, no dice minas explícitamente,
No, no dice minas. Lo pusieron a hacer diques, lo pusieron a hacer la agricultura, pero si ustedes ven la historia sumeria y todo, ya los va llevando hacia otras cosas. La importancia de los minerales que vemos en las narraciones está ahí implícita, pero hay que entenderla, hay que extraerla, como extrajeron el oro por primera vez, como lo hicieron, como extraer un diamante. De eso se trata todos estos estudios y estos análisis, no de mentir, sino de tratar de entender, de comprender. Y yo pienso que Sitchin fue mucho, mucho más allá que cualquier otro, que por rigor no lo hace, otros por cobardía. Entonces, Sitchin se atrevió y él vio esa relación. ¿Por qué el oro es tan importante para la humanidad? Entonces, él fue enlazando todo. ¿Qué haría que una civilización lejana invirtiera tantos recursos para venir acá? Aparte de los recursos que hay aquí, que es un planeta lleno de vida, que hay agua y que hay tantos recursos. Pues él dijo, seguramente fue el oro, porque eso es lo que está presente desde la prehistoria, que se empezó a usar sin un motivo alguno y cobró un valor enorme y todos iban detrás del oro sin saber ni siquiera para qué servía. Los que realmente lo sabían fueron quienes hicieron que ese oro se convirtiera en un objeto de prestigio. ¿Quiénes eran ellos? Pues los llamados dioses, porque ellos tenían la tecnología y quien tiene la tecnología es el único que puede entender para qué sirve el oro. Porque nuestros antepasados se lo colgaban por todas partes, ya que ellos veían que para esos llamados dioses el oro era importantísimo y también otros metales y otros minerales. Usaban los cristales, usaban la piedra, como ya hemos ido viendo aquí en el canal. Se trata de ir hilando un hilo muy largo e ir uniendo piezas, que es exactamente lo que hace un restaurador. Porque un restaurador, ¿por qué no le dicen mentirosos a los restauradores? Porque muchos toman telas casi borradas, pero ellos hacen estudios, comparaciones, ellos ven los colores y formas que habían en esa tela para continuar esa narración visual que no existe porque se borró, pero tienen que reconstruirla así. Así han reconstruido también monumentos, han reconstruido em, construcciones arquitectónicas y muchas telas, obras de arte. Pero los restauradores no mienten, los restauradores proponen una continuidad y eso fue lo que Sitchin hizo, tratando de reconstruir esa historia, de restaurarla. Pero aunque digan que se equivocó, que mintió, Sitchin ha aportado esto, unió esos puntos tan lejanos para poder ver un mapa completo, cosa que no había hecho ningún otro de esa manera. Y si ustedes van tomando concepto por concepto que ha ido proponiendo Sitchin por separado, lo desglosan y lo analizan, realmente es muy interesante y muy válido. Solo que sus críticos toman cada uno de esos conceptos y empiezan supuestamente a derribarlos, pero cuando ustedes van a ver al final se dan cuenta que lo hacen desde un punto de vista casi que personal, de su visión personal o desde sus ideologías como investigadores que ya están todos programados para que un concepto sea eso y no otro. Yo estoy viendo muchísimo esto en todas estas investigaciones que estoy realizando y viendo a esta persona que se especializó muchísimo en Sitchin, como es Alejandro de Montis, que él realmente se interesó mucho en la defensa de todo lo que fue esa arquitectura sitchiniana de la narración que no la vamos a ver en las tablillas porque no está así como él lo propone, porque él tuvo que extraer de esa historia escueta que está ahí y que otros interpretan, que los estudiosos interpretan de mil maneras, de la manera más académica posible lo interpretan. Todos interpretan, todos.
porque en cuestión de tablillas sumerias no hay nada allí servido en bandeja. Primero tuvieron que aprender a descifrar el sumerio y eso implica una serie de dificultades enormes porque no existía una universidad del sumerio, porque no existía el conocimiento de la lengua sumeria, entonces tocó partir de ceros comparando con textos acádicos, empezar a prepararse, entender a partir de otras lenguas, pero tengan en cuenta que el sumerio no está relacionado con ninguna otra lengua. Entonces, ahí hay una dificultad enorme. Afortunadamente, había textos acádicos que habían conservado términos sumerios y que habían ellos mismos traducido términos sumerios. Entonces, eso fue una gran ayuda. Es la misma dificultad que tuvieron las personas que fueron decodificando los jeroglíficos. Y también ahí hay muchas cosas que todavía están en discusión, lo mismo con el hebreo y así, amigos. No podemos ser dogmáticos en esto. No podemos lanzar críticas y condenas sin ni siquiera somos expertos. Y aunque fuéramos expertos, entre más expertos somos, porque miren, yo les voy a decir una cosa, de la ignorancia es típico creer que se tiene la verdad, porque se ignora. Cuando uno ignora cosas, cree que sabe. Cuando uno empieza a entender, a conocer, se da cuenta que no sabe nada y que nadie sabe nada y que se sabe poquísimo. Entonces, cuando uno empieza a salir de la ignorancia, que es lo primero que empieza a encontrar que es ignorante y que poco a poco se puede ir saliendo de ese desconocimiento o ignorancia de ese tema. Pero las personas que no conocen, no conocen a profundidad de estos temas son las que se lanzan a condenar. Yo veo aquí muchos comentarios que me hacen y yo digo, qué pesar, porque se están negando la posibilidad realmente de conocer y de darse cuenta. Yo no digo que por medio mío, pero pueden ir a investigar por ellos mismos y seguro que van a borrar el comentario que me hicieron, porque apenas se den cuenta de qué significa traducir el sumerio, entonces se van a dar cuenta. Y aquí al canal voy a traerles precisamente ejemplos de terminología que han discutido, de Sitchin que han dicho que mintió, todo eso, no con, pues digamos que ya se sale del concepto de defensa a Sitchin. Es un estudio realmente, porque sí, yo estoy aquí aclarando todas esas mentiras y calumnias hacia Sitchin, pero es que estamos estudiando. Yo no estoy aquí simplemente peleando con todo el mundo, yo estoy trayéndoles una clase realmente de toda esta historia y con el pretexto de poder contestarles a estos personajes, estamos estudiando, estamos aprendiendo. De eso se trata y por eso me parece tan positivo hacerlo. No falta quien me dice, no le pares bolas. No, es que no estamos peleando, estamos haciendo claridad para aprender y para conocer, para entender. Y es interesante el caso Sitchin porque me parece que hay tanta desinformación de verdad y se han dicho tantas cosas que no tienen validez y la gente no se da cuenta porque no sabe y no conoce bien la historia. Algo que me molesta mucho de estos videos, de estos fragmentos de video que les estoy trayendo es cada vez que dicen ese señor, lo tratan con un dispecto impresionante. Son muy despectivos cuando hablan de Sitchin. El señor, ese señor ahí. Y algo que dice Iván al final del segmento donde él dice que hay que tener mucho cuidado con los medios. Sí, hay que tener cuidado con los medios. Eso es real, hay que filtrar, hay que estar, pero después dice, pero es que uno podría pensar que los buenos son esos como medios alternativos, como los independientes, pero no, no es siempre así. O sea, es un discurso que yo veo mucho que se repite, pero cuando se habla de Sitchin sobre todo, como de, oh, cuidado. Y veo mucha gente que hasta le da miedo abrir un libro de Sitchin porque como que
te da como miedo, vas a meter en tu cabeza una cantidad de mentiras, falsedades, lo acusan de haber trabajado para el Vaticano, mejor dicho, todo eso vamos a investigarlo, amigos, y vamos a irlo aclarando para quienes estén genuinamente interesados. Y me alegra mucho por esas 3 o 4 personas que se quedan hasta el final porque quiere decir que realmente lo están tomando en serio y están recibiendo toda esa información que les va a servir para sus investigaciones y para entender de qué se trata todo esto y ya lo van a tener clarísimo. Ya después cada quien se puede hacer una idea al respecto. Con esto me despido, amigos. Hasta la próxima y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.